refractario absoluto. Es decir, aquí ningún impulso va a hacer nada. Hay muy poca evidencia de que ahí pase. Después está el periodo refractario, se le denomina efectivo. En este periodo refractario efectivo, solamente un impulso muy fuerte puede desencadenar. Después, periodo refractario, se le denomina, es el relativo ya, que ahí es más fácil que otro potencial desencadene otro potencial y generemos una taquicardia o una arritmia. Y en el 4 se le denomina el periodo refractario supernormal, que quiere decir que pues ahí es más fácil, ¿no? Entonces, recordemos, absoluto nada, efectivo es muy difícil, pero refractario relativo, ahí es mucho más fácil entrar y el que es más fácil es el supernormal. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque la actividad desencadenada actúa en esto, los postpotenciales, hay postpotenciales tardíos que se van a dar en el supernormal cuando ya la célula está repolarizada otra vez, y tenemos los postpotenciales tempranos que van a actuar en la fase 2 y en la fase 3 que actúan de otra forma. Entonces, eso es la fisiopatología. ¿Y por qué pasan estos postpotenciales? Pasan por varias cosas. ¿Por qué pasan esos postpotenciales? ¿Por qué? Porque empecemos con los postpotenciales tardíos, ¿no? Que actúan en la última fase. La última fase es la de periodo refractario supernormal. En eso, por un aumento de calcio, es la principal teoría que se puede dar por isquemia, por intoxicación por digoxina. Esta es la reina, digamos, ejemplo de esta taquicardia, de los potenciales tardíos. Aumenta todo esto y se da una taquicardia polimorfa bidireccional. Básicamente es así. Aquí no se ve feo. Les voy a poner una imagen ahí en el video, donde es un ejemplo de isquemia, digoxina, también catecolaminas, por ejemplo. Y estos postpotenciales tardíos son taquicardiodependientes. No como tal dependen tanto, pero los favorece unas taquicardias, ¿vale? Y estas son los principales. Y tenemos, por ejemplo, los ejemplos de estas taquicardias o arritmias, es la por digoxina, que es la bidireccional, y la taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho, que eso ya es más específico, es una taquicardia ventricular, ¿vale? Y estos son porque entran en el periodo refractario supernormal, en el último. Pero los tempranos es al revés. Los tempranos es principalmente por bradicardias, son muy asociados al QT. Entre más QT y por eso bradicardias, más se dan los tempranos, que son en la fase 2 y fase 3. Como cuáles son esos tempranos. Por ejemplo, ¿cuál te puedo decir? La reina de ejemplos de aquí es la Torsades de Points, que esa van a ver que va así, 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 crece, crece, crece en voltaje y después baja. Es básicamente, se forma una espiral. Luego les voy a explicar cómo identificarla. La Torsades de Points es una de las principales ejemplos de esto. Es por QT largo y también se asociada a bradicardias altas o también al síndrome de QT largo congénito también. Y eso se desencadena de ese tipo de cosas. Y todo lo favorece los fármacos que enlentecen o que aumentan el QT, como la amitriptilina, por ejemplo, los antidepresivos, ¿no? Eritromicina inclusive también, y obviamente los betabloqueantes o calcio antagonistas, ¿no? Esos son los tempranos. Y por último, ya para terminar esta mega clase, no sé cómo les haya funcionado, después pónganme en los comentarios, por favor, si les parece esta dinámica así, o mejor escrito en un papel así como tipo Doctor Delgado. Así que solo enfoque el papel y lo vaya escribiendo. O en laptop. Me voy a comprar una laptop para ir grabando la pantalla. Laptop, no, perdón, iPod. ¿Vale? Y por último, son los mecanismos de la conducción del impulso. ¿Vale?
Conducción del impulso. La conducción del impulso, tenemos dos principales, los cuales son los bloqueos, que eso no voy a profundizar mucho porque es otra clase, los bloqueos, pero quiero hablar, por ejemplo, del fenómeno de Ashman. El fenómeno de Ashman es un bloqueo funcional. Se da en la fibrilación auricular, por ejemplo, que las descargas son tan rápidas, tanto auriculares como ventriculares, que el tejido no le da tiempo de reponerse y está en un periodo refractario absoluto, por ejemplo. Entonces, como está en un periodo refractario absoluto, cuando va a llegar otro impulso, ya no hay tejido estimulable y se forma un bloqueo. Les voy a poner una imagen que es el fenómeno de Ashman o un bloqueo funcional en la conducción de los impulsos. Y qué más, y por último, y esta es la reina de todos los mecanismos de arritmias, que son las reentradas. Las reentradas, básicamente, quiere decir como tal que algo reentra, ¿no? O sea, suena muy, muy sencillo. Estas reentradas es lo que más he estudiado y son responsables de varias taquicardias. Les voy a poner los ejemplos primero. Por ejemplo, las taquicardias por reentrada del nodo aurículo-ventricular. Suena muy complicado, pero solamente para que sepan, esta arritmia la causa el mecanismo de las reentradas. También, ¿qué arritmia te causa esta? Algunas taquicardias ventriculares después de infartos. También unas taquicardias que toman como reentrada la vía accesoria. Por ejemplo, el Wall-Parkinson-White. El Wall-Parkinson-White puede generarse una taquicardia ventricular y muerte súbita, por eso es tan importante detectarlo. También tenemos como este ejemplo el flúter auricular, y ahorita les voy a explicar por qué. Y obviamente, la reina de las arritmias, la fibrilación auricular. Ahora, ¿por qué todas estas arritmias pasan? Básicamente por esto. Una reentrada quiere decir que es un mecanismo, es un circuito, donde va el mecanismo, y adivinen qué, vuelve a regresar el mecanismo. Vuelve a regresar el mecanismo y se forma un circuito, una reentrada. Y estas reentradas son por varias cosas. Primero, debe de haber, para que se forme una reentrada, le vamos a explicar así, debe de haber varias condiciones. Una, que tengamos una vía lenta y una vía rápida, porque una de ellas se recupera rápido y otra se recupera temprano. ¿A qué me refiero? Y tenemos aquí un circuito, una vía rápida y una vía lenta, ¿vale? Una vía rápida y una vía lenta, como sucede en estas arritmias. La rápida va a ir ¡fum! Y esta va a ir lento. Lo que le va a dar tiempo, no es así exactamente, es un ejemplo, a que la rápida ya no esté en periodo refractario y llegue otra vez. ¿Por qué? Porque si son dos rápidas, la va a encontrar en periodo refractario y la reentrada no se va a dar. ¿Ok? ¿O qué otra cosa se necesita? Se necesita que haya un bloqueo unidireccional, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que exista un bloqueo, pero que este bloqueo solamente sea para acá, pero sí pueda haber conducción, por ejemplo, retrógrada. Estos tipos de bloqueos se dan por isquemia, es decir, una cicatriz de isquemia puede ser una válvula ahí que esté obstruyendo, o puede ser algo funcional. No nos hagamos bolas. Una reentrada, vía rápida, vía lenta, con recuperación rápida y vía lenta, que haya un bloqueo y que sea unidireccional, ¿vale? Tal vez me fui muy loco. Si no me entendieron a esto, me avisan en los comentarios y después hablamos, pero esto ya es muy específico. ¿Qué va a pasar? Que en muchas situaciones pasa esto, ¿vale? Tenemos aquí que, por ejemplo, una de las reentradas específicas de esto es el nodo aurículo-ventricular. Tenemos aquí el corazón, y el corazón
tenemos aquí el nodo auriculoventricular que se encuentra en el triángulo de Koch. Lo que va a pasar es que ese nodo auriculoventricular, vamos a decir que es este, que como tal este nodo auriculoventricular, sí tiene una vía rápida y una vía lenta. Y en el nodo auriculoventricular se puede generar la reentrada. Entonces tenemos la reentrada reentrada del nodo auriculoventricular, ¿sale? También tenemos que en la aurícula derecha tenemos lo que se le denomina el istmo cabo tricuspidio, que se conforme de varias, es un circuito en las cristas terminales que altera la conducción y es donde se puede regenerar otra reentrada, que es el flúter auricular, que a diferencia de la FA, es regular, no siempre. Pero bueno, eso es la generalidad. Es regular y tiene dientes de sierra. Y también tenemos, obviamente, si hay un infarto aquí, se va a quedar entonces una zona cicatrizada, una zona eléctrica inactivable, que son lo que puede ver, por ejemplo, como Q-patológica. Pero bueno, entonces hay esta cicatriz y hay un bloqueo unidireccional, entonces se regresa y se genera una reentrada, una taquicardia ventricular postinfarto. Y, por supuesto, la reina de las arritmias, que es la fibrilación auricular, donde las venas pulmonares, al entrar al tejido, alteran la conducción, es una teoría, y se genera el mecanismo de la fibrilación auricular, que son reentradas, pero no hay un bloqueo como tal físico, son bloqueos funcionales por alteraciones eléctricas y se generan micro reentradas, y es el mecanismo denominado de rotor. Este mecanismo denominado de rotor forma espirales, es decir, forma reentradas chiquitas. Si la reentrada es chiquita y es estable, se forman taquicardias auriculares, que es una taquicardia donde hay más de 2 P's, ¿vale? Ya después hablaremos de cada una. Pero si no, si se genera una espiral, esta espiral contagia alrededor y se forma otra espiral. Esta espiral o rotor contagia alrededor y se forma otro. Contagia alrededor y se forma otro, generando la fibrilación auricular. Y este es el mecanismo de la fibrilación auricular que se ha estudiado. Ok, entonces, ya con toda esa explicación que fueron generalidades y para que entiendan, vamos a acabar la clase. Entonces, los mecanismos de las arritmias ya se los dije. ¿Y cuáles son las arritmias entonces? Vamos a resumir. Las arritmias. Una arritmia es cualquiera alteración del ritmo o frecuencia que no obedezca a un mecanismo normal. Tenemos, por ejemplo, por automatismo normal alterado, tenemos a la denominada taquicardia sinusal inapropiada, por ejemplo, ¿no? Tenemos por automatismo anormal, tenemos complejos ventriculares prematuros, complejos supraventriculares prematuros, que son auricular, el supra y ventricular, obviamente el complejo ventricular prematuro. Tenemos también en estas circunstancias, principalmente estas, ¿no? Automatismo y que se desencadena después taquicardia. Tenemos también por mecanismos de actividad desencadenada. Tenemos, por ejemplo, a la de intoxicación por digoxina. Tenemos también al tracto de salida del ventrículo derecho. Tenemos también a la torcida de Points. Y el mecanismo rey, la reentrada, tenemos a taquicardias auriculares, tenemos al flúter auricular, tenemos a la fibrilación auricular, tenemos a la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular, taquicardia de la unión y todo eso. En fin, esa es una lista que les quise poner y es un breve, yo creo que voy a durar como 1 hora. La siguiente clase sería fibrilación auricular. En los comentarios pónganme qué otras clases les gustarían de arritmias, qué quieren ver de arritmias, qué es lo que les interesa ver de arritmias. Tal vez también podríamos ver las taquicardias supraventriculares como otro tema. Y esto fue Arte Médico. Recuerden, la medicina es un arte.